¿Sí? Empezamos a grabar. Sí, esperen que admito aquí a Evelyn y ya comparto la pantalla y ya empezamos. Bien, ahí estamos admitiendo. Ahora sí, compartir. Bien. Ahí se volvió a compartir la pantalla, todavía no llegó, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí, ya aparece. Bien. Acá. Tarda un poco, mi computadora tarda. Ahí estamos. Tarda muchísimo. Esperen que quiero ampliar acá. Está súper lenta mi computadora. Ahí ya estaría lo que es el plano ya más amplio, ¿no? ¿Llegó? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar lo que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Con el diseño curricular, que ustedes lo habrán visto el año pasado, supongo. Ustedes lo habrán visto el año pasado, supongo, y lo vieron con Aguilar, ¿sí? Este nuevo diseño curricular que se empezó a trabajar a partir del año pasado y que sigue manteniendo algunas premisas con respecto a lo que es el ambiente natural y social, pero también tiene claras modificaciones, ¿no? A nivel general, podemos decir, a nivel de enseñanza, a nivel de aprendizaje, en el nivel inicial, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado esto que tiene que ver con esto que ustedes ya lo saben, que es reconocer que el ambiente es un entramado de relaciones, ¿no? Esto ya lo habrán visto de segundo año con las didácticas, supongo, la didáctica de ciencias naturales y de ciencias sociales. Es un entramado entre esos componentes sociales y naturales, ¿sí? Que, digamos, están permanentemente en interacción. Lo paradójico de todo esto es que ustedes tienen en el instituto, por un lado, ciencias naturales y por el otro lado, ciencias sociales, en lugar de tener una materia que sea el ambiente natural y social, ¿bien? Entonces, bueno, pero en el nivel inicial, concretamente, lo tienen unido en esa interacción y el ambiente reconociéndolo con esas características, ¿sí? Y esto es completamente nuevo, es algo muy propio de este nuevo diseño curricular, ¿no? Que tiene que ver con que el nivel inicial tiene que promover en los alumnos, en ese proceso de enseñanza, en el desarrollo de los alumnos, sus capacidades, ¿no? Este término de capacidades, ¿lo estuvieron viendo ya en términos de capacidades con otras profes? Pueden levantar el micrófono y... ¿Sí? Bien. Digamos, el tema de las capacidades es un concepto que tiene una discusión, ¿sí? Es una discusión sobre cómo organizar el currículum, la enseñanza y la evaluación, ¿no? En torno a capacidades que se consideran centrales dentro de los niños, ¿no? En realidad, ¿qué son las capacidades? Las capacidades son recursos internos, ¿no? Se definen como recursos internos, que cuentan cada uno de los niños, ¿sí? Y que en el nivel inicial tienden a desarrollar. Bien, está claro de que, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos recursos internos? ¿Quién me podrá decir? Hablamos de recursos internos, ¿a qué estamos haciendo mención? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede levantar la voz? ¿Están ahí? Bueno, ¿me escuchan ahí?
Sí, se la escucha. Ah, listo, perfecto, bárbaro, porque pensé que estaba hablando solo. Bien, gracias, me quedo tranquilo. Entonces, decíamos, cuando hablamos de recursos internos, en realidad lo que estamos hablando es de saberes previos, de actitudes, de, de habilidades prácticas, ¿sí? Que tienen los niños y que en el nivel inicial se tendría que desarrollar, ¿no? Esa capacidad, digamos, se manifiesta a partir de contenidos que se van dando y se van trabajando en este nivel, ¿no? Entonces, esas capacidades con que nos presenta el diseño son 6, ¿no? Está claro de que cada planificación que se presenta, cada secuencia didáctica, cada unidad didáctica, cada proyecto y demás, estarían estas capacidades, pero siempre se destacaría una o dos de estas capacidades, ¿no? Es decir, cuando yo planifico en el nivel inicial, lo planifico teniendo en cuenta que intento desarrollar o como objetivo, ¿no? Desarrollar alguna de esas capacidades que aparecen acá. Entre las capacidades tenemos la resolución de problemas, ¿sí? Esa es una de las capacidades. Enfrentar, ¿no? A problemas o desafíos para el alumno, que esté vinculado con sus saberes y sus intereses, ¿no? Claramente. Pensamiento crítico, ¿sí? Que tiene que ver con que los niños y las niñas puedan tener una postura propia ante, una, ante un problema, ¿sí? Ante una consigna. Ahí también se vincula con la apertura a lo diferente, a la comunicación, a la creatividad, ¿no? Aprender a aprender, ¿sí? Que sería organizar y sostener el propio aprendizaje, ¿no? Es un tipo de capacidad mucho más autónoma, que además permite de que aprender a aprender que excede claramente el nivel inicial, ¿no? Pero nosotros estamos hablando del nivel inicial, permite también esa necesidad, digamos, personal de aprendizaje, de asumir los errores como parte de un proceso, ¿sí? Que se vincula con la motivación personal, la iniciativa, ¿no? La apertura a lo diferente, claramente. Si yo reconozco mis errores y demás, tengo que reconocer al mismo tiempo lo diferente. El trabajo con otros, ¿sí? Que el trabajo con otros como capacidad es justamente el interactuar, el relacionarse con otros de otra manera, ¿sí? Implica reconocer, valorar al otro, escuchar las ideas del otro. Esto en el nivel inicial aparece como elemental, en todos los niveles, ¿no? Pero en el nivel inicial, cuando los niños participan, ¿sí? Esto de poder escuchar al otro es todo un desafío y demás. El de comunicación, otra de las capacidades, comunicación, ¿sí? La de escuchar, comprender y expresar sus ideas, sentimientos y opiniones, ¿no? Se vincula con lo que tiene que ver con la apertura de los diferentes también, de trabajar con otros, un pensamiento crítico. Y por último, el compromiso y responsabilidad, ¿sí? El compromiso y responsabilidad que en realidad tiene que ver con estos valores fundamentalmente en una democracia, ¿no? Que incluye el comprometerse como ciudadanos locales y globales al mismo tiempo, ¿no? Como ciudadanos locales y globales al mismo tiempo. Se vincula con la empatía, con la apertura a lo diferente también, con el pensamiento crítico y con la comunicación, ¿sí? Con eso es lo que se va vinculando. Bien, seguimos con la otra placa. Esto ya lo habían visto, supongo yo. Respecto al ambiente natural y social ahora, ¿sí? Volviendo a esto. Bueno, por un lado que esto ya lo hemos charlado para el trabajo anterior y algo de esto va a ver para el que venga, que está vinculado con la organización de los contenidos y con lo que es con lo que es la unidad didáctica como contenido, ¿sí? Bueno, se promueve indagar contextos próximos, ¿no? Próximos, pero también aquellos lejanos. Ahí está hablando de la cotidianidad del niño,
pero está claro de que esto lo hemos mencionado ya. Acá no estamos hablando de lo cercano y lo lejano en términos geográficos o temporales, ¿sí? Más bien acá lo que tenemos que hablar, más que de lo lejano y lo cercano, lo que tenemos que hablar es de lo conocido y lo desconocido, ¿bien? Esto ya en el texto de Ferro y Varela, entre los mitos, aparecía, ¿sí? Y nuevamente varias autoras que escriben sobre la enseñanza del nivel inicial han planteado esto, ¿no? Han quitado esta idea de utilizar los conceptos de lo lejano y lo cercano, y mejor dicho es lo conocido o desconocido, porque en realidad el niño y la niña pueden conocer cosas que están a cientos de kilómetros de donde viven, pero de todas maneras lo pueden conocer, ¿sí? Y lo mismo que en el tiempo, no necesariamente tiene que ser el tiempo que viven ellos, ¿sí? Y otro de los puntos centrales que va a estar en este nuevo diseño, que ya estaba en el otro, pero creo que se va a enfatizar muchísimo, tiene que ver con el juego, ¿sí? Este nuevo diseño plantea lo del juego. Bueno, es considerado un patrimonio cultural, no hay un derecho del niño para su desarrollo personal y social, eso está más que claro, pero también lo fundamental es que se relaciona muchísimo esto de aprender jugando, ¿no? Donde los contenidos de lo social claramente se pueden dar a partir del juego. Bien, a partir del juego. Yo no sé bien a qué hora se corta esto. Cuando se corta volvemos, ¿sí? Ustedes entran por el mismo link que aparece acá, le digo por si no utilizaron Zoom con anterioridad. Bien, entonces, acá estamos. El jardín promueve la alfabetización cultural, ¿no? Porque promueve resguardar el cuidado y preservación del ambiente y la experiencia, conocer las distintas formas de organizarse socialmente, el respeto por las distinciones de cultura, género, creencia. Bueno, esto lo vemos mucho cuando, por ejemplo, se trabaja de las unidades didácticas, se trabaja cierto recorte, ¿no? Como también a veces con las efemérides, ¿no? Distinción de culturas y demás, muy clásico, es cuando se trabaja, por ejemplo, el Día por la Diversidad y el Respeto de las Culturas, y también la cuestión de género, como ya hemos analizado un poco en ese primer trabajo, ¿sí? Pero esto está vinculado a lo social. Esto también es algo que plantea el nuevo diseño curricular. Si acá ya dejamos, si miramos de vuelta la placa, todas las placas decían ambiente natural y social. Ahora dejamos esto de una plaquita dedicada a los actos escolares. ¿Sí? Algo muy importante del nuevo diseño, que lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros, para el segundo proceso, vamos a trabajar secuencias didácticas vinculadas a las efemérides, ¿sí? Entonces, esto ya se venía discutiendo hace bastante tiempo. De hecho, ustedes van a tener, entre la bibliografía para leer para el segundo proceso, van a tener un texto que es bastante viejito, pero que ya plantea toda esta dicotomía que hay entre si preparamos actos escolares o enseñamos en realidad efemérides, ¿no? Y este último diseño vuelve sobre este punto, vuelve a resaltarlo, ¿sí? Y plantea de que en realidad esos actos escolares son procesos de aprendizajes transitados en las salas, ¿sí? No es que ese proceso es simplemente la preparación de un acto. La preparación de un acto, de una exposición o de lo que fuese, es un producto final de una secuencia, ya que se da en un marco de una secuencia, o de un proyecto si se da en el marco de un proyecto, ¿sí? Pero claramente tiene que tener significado, es decir, cuando uno está trabajando una efeméride no se trabaja solamente 2 días o 3 días, o por más que se trabaje toda una semana, no se trata solamente de preparar el acto, ¿sí? Sino que además de eso hay que ir construyendo ciertos saberes sobre ese tipo de efemérides. En realidad las efemérides es una excusa para trabajar y tratar otros temas.
¿sí? Que se comprenda eso. A mí me tocó, por ejemplo, el 12 de octubre, bueno, no voy a trabajar solamente con respecto, y de hecho ya nadie trabaja, por ejemplo, Conquista de América, por ejemplo, ¿sí? O la figura de Colón, por ejemplo. Eso nadie ya lo trabaja, pero sí es un buen pretexto para trabajar otros componentes que tiene el diseño curricular, ¿sí? Lo mismo con el 25 de mayo, con el 9 de julio, con cualquiera de las fechas de las efemérides, ¿sí? Eso es importante, y es importante también que el significado de esas efemérides sean para los niños, ¿sí? Que deje de tener un significado pura y exclusivamente para los adultos. Cuando dice significado para los adultos, está diciendo de que, bueno, se lleva adelante una exposición sobre, sobre cualquier efemérides, y quienes pueden realmente ver un significado son los adultos, son los papás y las mamás que están mirando el acto, ¿sí? Simplemente eso porque, bueno, tienen algunos antecedentes, por ejemplo, no sé, el 25 de mayo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sino que sea significativo para los chicos. Significativo, quiero aclarar esto, significativo no en el sentido de los sentimientos patrios, la formación de la nación y demás. Las efemérides, después lo veremos, son de muy larga data y tenían en su principio esa función, ¿sí? Esa función del formar al ciudadano en el sentido del ser patriótico, ¿sí? Ahora el significado y la función son otras, ¿sí? Son otras. Tiene que ver con los lazos y demás, claramente, pero excede por completo, ¿sí? Esos lazos. ¿Bien? Bien. Esto es muy propio del nuevo diseño, ¿sí? Si lo comparamos con el diseño anterior, no lo tiene, que son los indicadores de avance, ¿no? Acá ya estamos hablando, fíjense que en la parte de arriba tenemos como título orientaciones sobre la enseñanza, para pensar la enseñanza, ¿no? Esto está más dirigido a las docentes, de cómo, de qué tener en cuenta a la hora de enseñar, ¿no? De planificar y de enseñar. Entonces, esos indicadores de avance lo que supone son recortes, ¿no? De la realidad, digamos, que permite relacionar, ¿no? Ese recorte de la realidad con el desarrollo de las capacidades. Por eso yo decía de que cuando yo hago un recorte o presento una planificación, una secuencia, una unidad didáctica, un proyecto, yo como docente lo que tengo que estar pensando es qué capacidades son las que voy a priorizar para que desarrollen los alumnos ahí, ¿sí? Son justamente puestos como guía para la planificación, como lo dice acá, ¿no? Y también para la evaluación. Bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, ponen el audio o levantan la mano. ¿Sí? Cualquier cosita. Y esto de formas de enseñar, ¿no? Que también aparece como, a ver, estos ítems de la forma de enseñar del nuevo diseño, algunos ya están en el diseño anterior, pero no planteado de esta manera, ¿no? Mirar, observar, construcción del escenario de alfabetización cultural, realización de acciones conjuntas, ofrecer disponibilidad corporal, acompañar con la palabra, acompañar de lo afectivo, ¿no? Claramente esto está orientado a las docentes, ¿sí? En esa manera, esa forma de enseñar. Está claro que, por ejemplo, acompañar con la palabra, acompañar de lo afectivo, mirar, observar, ya eran formas de enseñar que estaban vinculadas con anterioridad. Y esto también es muy importante, esto sí es muy importante, creo que junto con las capacidades, el ambiente de experiencia es también quizá lo más novedoso que tenemos dentro del nuevo diseño. Está claro de que esos ámbitos de experiencia, algunos ya estaban en el otro diseño, pero no estaban ni redactados ni discriminados como aparece en el nuevo diseño, ¿sí? Entonces, los ámbitos de experiencia del juego, que quizás es lo más clásico en el nivel inicial, que ya no aparecía de esta manera,
¿sí? Pero ahora aparece directamente como un ámbito de experiencia. Los ámbitos de experiencia cotidianas, los ámbitos de experiencia de discriminación del entorno, los ámbitos de experiencia de comunicación, los ámbitos de experiencias estéticas. A ver, acá en una planificación, en una secuencia, en una unidad, yo no es que yo tengo que pasar por todos los ámbitos de experiencia, en lo absoluto. De hecho, generalmente se da un solo ámbito de experiencia, salvo que sea una planificación, por ejemplo, un proyecto. ¿Vieron proyecto como planificación el año pasado? ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo lo llegaron a ver eso? ¿En didáctica? ¿Sí? Bien. Entonces vieron los tres, vieron secuencia, vieron unidad didáctica, vieron proyecto. Bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, en un proyecto que ustedes ya deben saber de que en realidad un proyecto es un tipo de planificación de largo plazo, donde tiene diferentes momentos, ¿no? Es agobiante, es agotador que un proyecto para niños de salita de 3, de 4, de 5, sea todo continuo, si no se tienen que dar espacios en el proyecto. Quizás en esos tipos de proyectos sí se puede trabajar diferentes ámbitos de la experiencia, ¿no? En los diferentes momentos que va transcurriendo el proyecto. Pero en una secuencia, por ejemplo, en una secuencia que dura una semana, no necesariamente tiene que estar varios ámbitos, ¿no? Puede haber un solo ámbito, pueden haber dos ámbitos, por ejemplo, de experiencia, ¿sí? ¿Ustedes ya estuvieron planificando con respecto a este nuevo diseño? Sí, estuvieron. ¿El año pasado? ¿No? Bueno, nosotros este año vamos a planificar, sí, ustedes lo van a planificar de la residencia, supongo cuando se normalice todo, pero nosotros vamos a ir planificando. La idea en realidad es en este primer proceso que sean 3 trabajos. El segundo trabajo también es mucho más teórico, es teórico como fue el primero, y trata un poco ya sobre las unidades didácticas. Y el tercero es una unidad didáctica. Y eso es un poco lo que está planificado para este primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre, que uno supone que va a ser, presencial, eso lo tenemos que ver, ¿no? Trabajaremos lo que es efemérides, secuencias y demás, y proyectos. Bien. Bueno, acá aparece como fundamental los contenidos nuevamente, ¿no? Son los que, en definitiva, lo que le dan sentido, ¿no?, a la práctica de la enseñanza, la formulación de contenidos en la formulación de contenidos en el nivel inicial se diferencia claramente del nivel primario, secundario, terciario, porque en realidad los contenidos están formulados como al mismo tiempo objetivos, ¿no?, a alcanzar. Entonces son los que orientan, ¿no? Y esto está claro que más allá de las diferencias que pueden tener los diseños, el actual con el anterior, sigue estando estas orientaciones didácticas que permiten cierta autonomía del docente, ¿no?, de la docente, de seleccionar con determinados temas si se trabaja con secuencias, si se trabaja con unidad, si se trabaja con proyectos, ¿no? La selección de los contenidos y demás, ¿no? Entonces, siempre vinculándolo con el grupo de alumnos que se encuentra, y siempre la característica del grupo de alumnos que se encuentra en la sala, con a qué tipo de sección estamos refiriendo, ¿no? Y además con el tipo de capacidades que uno como docente tiene en mente que se desarrollen, ¿no?, en ese aprendizaje. Pasamos a la otra placa. Bueno, estos son los contenidos. Yo lo que hice estos contenidos de ciencias del ambiente natural y social fue colocar los primeros 3, porque bueno, los primeros 3 son los que están íntimamente vinculados con ciencias sociales, ¿no? La exploración de la posibilidad del juego y de elegir diferentes objetos, materiales e ideas, ¿sí?, brindando igualdad de oportunidades a los niños, eso por un lado. El reconocimiento de algunos de los aspectos de la vida social, las instituciones y los trabajos. Claramente es un contenido
que se mantuvo, ¿no? Porque estaba en el otro diseño. También convengamos que este contenido generalmente es el que se suele abordar cuando se trabajan las unidades didácticas, ¿no? Cuando se trabaja el ambiente y un recorte del mismo. Y por último, el último que yo puse en la placa, la valoración y el respeto por la diversidad de la forma de vida, que esto también nosotros lo podemos ver a veces cuando hacemos un recorte y a veces también lo podemos ver con las efemérides, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los puntos en común y la diferencia, no sé, de la vestimenta y las comidas del 25 de mayo o el 9 de julio, hasta inclusive cuando se trabaja el 12 de octubre y demás, ¿no? Eso como puntos, como contenido. También están los otros dos contenidos que tiene el diseño, que están mucho más vinculados para lo que es el área de naturales, ¿sí? Bien, entonces, esto ustedes, por lo que me dijeron, ya lo vieron. Nosotros organizamos en el nivel inicial a partir de tres formas de organizar los contenidos, a partir de tres formas de planificación, ¿no? Las unidades, los proyectos y la secuencia didáctica. Lo que sigue en la placa tiene que ver con características de las unidades didácticas, de los proyectos y de la secuencia didáctica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos... arrancamos por las unidades didácticas, ¿sí? Bueno, por un lado la finalidad es un recorte significativo del ambiente, esto ustedes ya lo deben saber seguramente, ¿no? Las unidades didácticas permite planificar un itinerario de diversas actividades, ¿no? Que en ella los niños avancen su conocimiento, y acá tendríamos que poner también en sus capacidades. Una parte del ambiente se convierte en objeto de indagación, en el cual hay elementos naturales y culturales en interjuego dinámico. Es decir, esto está vinculado con lo que vimos en la primera placa. Acá es importante esto de indagar el ambiente. Esto es fundamental. ¿Sí? Muchas veces lo que uno se encuentra cuando corrige las unidades didácticas que presenta, ¿no? en el taller de ciencias sociales, lo que se observa es la poca indagación al ambiente. A veces lo que se observa es una mera indagación al ambiente por parte de la docente, ¿sí? Pero con una falta, está bien que nosotros no estamos con alumnos y alumnas reales, pero lo cierto es que también a veces dejan poco lugar o poco margen para que los niños formulen, indaguen ese ambiente. Y en realidad, cuando realmente lo llevamos, lo materializamos una unidad didáctica, la idea es que la docente presente una serie de indagaciones como para poder encarrilar la unidad didáctica, ¿no? Y demás, pero aparte de eso, que vayan surgiendo preguntas, indagaciones del ambiente por parte de los niños, ¿sí? Bueno, las unidades didácticas, estos son ejemplos muy clásicos de recorte, como es el propio jardín de infante, como es un kiosco, ¿no? De diarios y revistas, como es la sala de primeros auxilios, sociedad de fomento, ¿no? Bueno, está claro de que todos estos son completamente diferentes para trabajarlo. Está claro de que es muy diferente si yo pienso en cuanto si voy de vuelta a la placa de capacidades, o de ámbito de la experiencia, yo creo que cada recorte que aparece acá es muy diferente como yo lo puedo encarar, ¿sí? Porque uno lo primero que tiene que ver es qué nos brinda, qué recursos nos brinda cada uno de estos recortes para poder trabajar determinados contenidos, desarrollar determinadas capacidades en ese proceso de aprendizaje, y dentro de ese desarrollo de capacidades qué ámbitos de experiencia son los que mejor se asientan para trabajarlo, ¿no? Bueno, sobre los recortes, ¿no? Y la decisión acerca de qué contexto seleccionar o recorte del ambiente, interviene una serie de aspectos, ¿no? Relacionados primero con el grupo. No es lo mismo una sección de una sección 1, 2 o 3, salita de 3, de 4, de 5. Los conocimientos previos de los alumnos, está bien, nosotros acá
vuelvo a repetir, no trabajamos con alumnos reales, ¿no? Pero los conocimientos previos es fundamental para poder seleccionar ese recorte, la trayectoria escolar, ¿no? Digamos, la característica de la comunidad también es fundamental para poder trabajarlo. No sé, por ejemplo, un claro recorte que quizás en otro distrito no se podría trabajar, pero por ejemplo, trabajar como un recorte didáctico, el Arroyo de las Piedras, por ejemplo, ¿sí? Algo que está fuera, digamos, de lo común, de esa grilla que coloqué, se podría trabajar quizá para algún jardín que esté próximo en la Florida o en San Francisco Solano a desarrollo y demás, ¿no? Las posibilidades institucionales también, ¿no? Como otro de los factores, de los aspectos importantes a tener en cuenta. Bueno, esas unidades didácticas tienen las primeras preguntas que son problematizadoras, ¿no? Y que se van a vincular con las nuevas. Es decir, la pregunta problematizadora claramente está marcada por la docente, y después esas otras nuevas que se van a ir dando de manera inesperada también, a partir de que esa unidad didáctica se ponga en marcha. Acá está claro de que ustedes van a, por el tipo de la unidad que van a presentar en el taller más adelante, está claro, y que vamos a volver sobre este punto, está claro de que ustedes van a presentar las diferentes preguntas, pero también dentro de esas preguntas tienen que ser preguntas abiertas, ¿no? Para que se puedan generar otros interrogantes y darle lugar a los niños, ¿no? Uno imaginariamente generarle una pregunta a los chicos para que los chicos indaguen sobre ese ambiente. Bueno, se reconstruye a partir de preguntas con integrar ese proceso de indagación, ¿no? Permanentemente están esas preguntas que se pueden cambiar, modificar y demás. Bueno, sobre los contenidos. Para trabajar esos interrogantes se selecciona únicamente aquellos contenidos que permitirán responderlo, ¿no? Claramente, o si no, nosotros mismos vamos a caer en una trampa, si ponemos contenido. Esto parece, parece algo lógico, esto de, claro, voy a poner los contenidos que voy a trabajar, pero muchas veces, a veces cuando se presentan las unidades didácticas, abarcan mucho, digamos, colocan una gran cantidad de contenidos y después no lo terminan trabajando, ¿sí? Entonces, en realidad, se ponen los contenidos que se van a trabajar. Los otros contenidos, si no los voy a trabajar, no los coloco, ¿sí? Los contenidos asumen una función de instrumento para el análisis de ese recorte. También está claro de que las unidades didácticas, nosotros estamos viendo desde un taller, ¿sí? Que es el de ciencias sociales, capaz que esto mismo suceda con los otros talleres. Pero en realidad las unidades didácticas dan como cierta obligación a la docente inicial de trabajar de manera interrelacionada a las diferentes áreas. ¿Sí? En realidad una buena unidad didáctica, esa unidad didáctica es esa unidad didáctica que vincula las diferentes áreas, donde se trabaja el ambiente natural y social, donde se trabaja lo que tiene que ver con lengua, con la práctica del lenguaje, con matemáticas, ¿sí? En realidad tiene que ver, las unidades didácticas tienen que ver con esa interrelación de contenidos. Nosotros lo vamos a trabajar de ciencias sociales, no se asusten, no es que voy a estar pidiendo esa interrelación. Estaría bueno si alguna se anima dentro de los contenidos, cuando realicen sus unidades didácticas para el taller, dentro de los contenidos que coloquen contenidos de otras áreas, pero que también obviamente se vea reflejado dentro de las clases, dentro de las actividades, esos otros contenidos, ¿sí? De lengua o de matemática o de artística, ¿sí? Bien, cosas a tener en cuenta cuando realizo la unidad didáctica. Bueno, ¿qué conocimiento tiene el docente sobre el recorte? Bueno, esto lo plantea, seguramente lo habrán leído a Adriana Zerlundnikov, una mujer que ha escrito mucho sobre el nivel inicial y particularmente las ciencias sociales. Y ella plantea justamente esto primero, que es algo que parece lógico, pero que muchas veces no se da, de que en realidad yo tengo que conocer primero el recorte que voy a trabajar, ¿sí? Porque a veces la manera que se presenta una unidad didáctica y las actividades que se presentan en esa unidad didáctica con respecto al recorte,
terminan demostrando de que ese recorte no se pudo exprimir bien como realmente se pudiese. Pensemos de que hoy en día, digamos, mucho de estos recortes que mencionábamos en una de las placas se han modificado en sus funciones. Por un ejemplo, si yo trabajo en una farmacia, ¿sí? En la farmacia no se venden solamente medicamentos. Si yo trabajo un kiosco de revista y de diario, no vende solamente revistas y diarios, ¿sí? Y así lo puedo hacer con cada uno de los recortes. Si trabajo en la plaza no hay solamente juegos, ¿sí? O depende por lo menos de las plazas. Entonces es bueno que la docente tenga bien en claro los conocimientos sobre esos recortes, ¿sí? ¿Qué conocen los niños sobre el contexto? ¿Qué conocimientos y experiencias sociales tienen los niños? ¿Sí? No poseen y tienen, entonces como para poder explotarlo, porque por ejemplo a veces se selecciona un recorte que es súper conocido por los niños, un lugar, un recorte, pero sin embargo desde el jardín de infantes se lo puede trabajar de otra manera, mirar eso con otros ojos, ¿sí? que es otro también de los lemas en el nivel inicial, así como decimos de los conocidos a lo desconocido y no de lo lejano, de lo cercano a lo lejano. También está esto sobre el ambiente, de mirar lo mismo con otros ojos, ¿no? Poder indagarlo y demás. ¿Qué conocimientos se espera que los niños de la sección se apropien? Y acá tendríamos que agregar también qué capacidades, ¿no? Y finalmente, que no todas las propuestas de actividades que se realizan en el tiempo que dura una unidad didáctica deben responder a la misma, ¿sí? Habrá juegos y actividades que aborden contenidos de otras áreas no incluidas en la planificación de su unidad. Bien, esto tiene que ver con la cuestión de que muchas veces las unidades didácticas también necesitan esos tiempos para descansar, ¿sí? Bueno, siendo la hora que es, que ya prácticamente estamos, yo diría cortar ahí, porque después viene lo de proyectos y lo de secuencias didácticas, ¿sí? Pero eso, si a ustedes les parece, lo abordamos en la próxima, y en la próxima también lo que vamos a abordar tiene que ver con el nuevo texto y el nuevo trabajo y que va a estar vinculado con las unidades didácticas, ¿sí? Si a ustedes les parece, lo que hacemos es dejar ahí, ¿sí? Bien, no sé si ahora sí pueden prender sus micrófonos. No sé si quieren hacer preguntas, si se entendió. Hola, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Sumere Cintia. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Cintia? ¿Todo Bien. bien? Al principio de cuando arrancó, bueno, me perdí un poco lo de la clase en sí porque no podía entrar, el audio de usted no se escuchaba, sí podía ver lo que estaba mostrando, Sí. pero usted no lo podía escuchar. Ahora sí lo escucho bien todo. Con respecto al tema del proyecto, unidad didáctica y secuencia, yo quería comentar más que nada que el año pasado, cuando tuvimos didáctica y currículum, lo habíamos como visto, pero muy por arriba, o sea, la profe como que nos hizo un paneo, no Sí. llegamos a profundizar en sí en el tema, pero nada, igual usted ahora lo que explicó más o menos es básicamente lo que pudimos también hablar el año pasado, pero que no fue mucho, no llegamos tampoco a ver lo que es hacer una planificación de eso, Perfecto. así que más que nada como para aclararlo, porque por ahí yo vi que, no sé, o sea, usted preguntó, no vi acá a las chicas, no las veía porque tengo, o sea, no las veía, No, está bien, está bien. pero usted decía, ah, bueno, buenísimo, quiere decir que ya lo vieron, y entonces yo digo, pero no, ¿en qué momento? O sea, pero No, no no, está bien. profundizamos, o sea, Está muy bien nada, eso nada. que lo aclaren, sí, está muy bien. De todas maneras, igual, chicas, a ver, por un lado, dos cosas. Sí, está muy buena la aclaración que hiciste.
pero si en el caso de que lo hayan visto, lo vamos a tener que volver a ver y explico por qué. ¿Sí? Explico por qué. En realidad no hay una sola manera de hacer unidad didáctica, no hay una sola manera de hacer secuencia y no hay una sola manera de hacer proyecto. ¿Sí? Eso que quede claro. Es decir, capaz que ustedes pudieron haber visto todo el año, ya me aclararon de que lo vieron por arriba, hasta pudieron haber hecho, supóngase, 3 unidades didácticas, 3 secuencias y 3 proyectos, porque pedía el profesor de didáctica eso, ¿sí? Que creo que lo tuvieron Aguilar. Más allá de eso, a veces los componentes de la secuencia didáctica, hay componentes que son inalterables, obvio, ¿no? Contenidos, ahora capacidades, indicadores de avance, todo eso, digamos, no se puede modificar. Pero sí hay otros componentes que se modifican. Entonces, de todas maneras, yo tengo que ser claro con de qué manera voy a pedir yo la secuencia didáctica, de qué manera la unidad didáctica y demás. ¿Sí? Yo lo que presenté ahora tiene que ver primero con un panorama muy general del diseño, porque el diseño es nuevo, es desde el año pasado, y ustedes ya lo saben. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, ya me metí un poco en lo que tiene que ver con las unidades didácticas, pero todo con tranquilidad, ¿sí? Porque en realidad la idea es poder acompañarlas a ustedes en este proceso y ante esta situación que nosotros estamos viviendo. Pero por más que sea presencial y que no esté la pandemia ni nada, es exactamente lo mismo, ¿sí? Se trata justamente de volver a explicar eso y demás. Por eso también, chicas, a mí me parecía de que antes de comenzar con, bueno, a ver, vamos a hacer una secuencia, vamos a hacer una unidad, lo que fuese, me parecía que era más lógico primero partir de ese primer trabajo que ustedes hicieron, de pensar las ciencias sociales, porque ahí hay una serie de conceptos que es importante tenerlos en cuenta. ¿Sí? Luego, que es lo que sigue, también va a ser bastante teórico, también va a ser eh, poder identificar en el texto y resolver consignas y demás, que todavía no hablamos de ese texto ni nada, ¿sí? Y que no sé si se va a poder hacer el jueves que viene o si el jueves que viene vamos a continuar con esto, ¿sí? Pero con tranquilidad, a ver, la idea es que se pueda comprender esto, ¿sí? La idea es que se pueda comprender, no de andar como locos, tirando material, trabajos y demás, no se trata de eso. Así que, bueno, eso por un lado, ¿sí? Y aparte, de hecho, la experiencia lo que dicta, sobre todo con la unidad didáctica, de que es muy diferente la unidad didáctica como la trabajan con Aguilar, si es que la llegan a trabajar o a ver por arriba, que como lo trabajan conmigo. Eso no quiere decir de que una sea mejor o peor, ¿sí? Son diferentes maneras de organizar una unidad didáctica, porque bueno, a ver, no hay una sola manera, vuelvo a repetir, no hay una sola manera de organizar una unidad didáctica, ¿sí? Hay diferentes modelos de unidad didáctica. La idea es que conmigo vean uno de esos modelos y ver cómo sale, ¿sí? Es un poco la idea. Es un poco la idea. Y de hecho, esto último que estuvimos charlando con la placa, donde yo les dije, bueno, es muy importante dentro de esa placa de que la docente tenga conocimiento sobre el recorte que va a realizar y demás. Una particularidad que tiene la unidad didáctica que van a realizar conmigo es que ustedes van a, en uno de los componentes de esa unidad, ustedes van a tener que trabajar ese recorte, ustedes como docente, como una idea previa a la organización de la unidad didáctica. ¿Sí? Capaz que puede sonar difícil, pero realmente no lo es. Después lo vamos a ver con ejemplos, además, y después lo van a tratar de realizar ustedes. Pero para eso hay tiempo, ¿sí? Siempre la idea es, por favor, que lo que no se entienda, a ver, a mí me cuesta mucho, a ustedes también, supongo, este tipo de medio que no estamos habituados, ¿sí? Entonces, me pareció muy bien por el Classroom que muchos de ustedes me consultaron con respecto al trabajo, me parece perfecto, ¿sí? Me parece bárbaro, con algunas consignas donde me decían si estaban bien lo que estaban comprendiendo o directamente que no comprendían las consignas lo que fuese, y yo lo traté de buscar, de explicar de otra manera, ¿sí? Pero bueno, siempre la idea es de que todo lo que no se entienda medianamente lo pregunten, ¿sí? Así yo lo puedo explicar de otra manera y que se termine de comprender. Esa es la idea del taller, ¿sí? No es otra. Bien.
Bueno, yo lo que estoy, al final no se cortó nada, se ve que el Zoom me dejó más tiempo, no sé bien cómo fue esto. Yo lo que sí, lo que hice, como le dije con anterioridad, lo que hice fue grabar la explicación de las placas, yo después lo voy a subir y voy a dejar el link porque muchas, perdón, no pudieron ingresar, otras veía que ingresaban y que salían, sé que a veces se dificulta mucho este medio, ¿sí? Nada, esto es también una especie de prueba piloto como para ver las posibilidades que tenemos para poder trabajarlo, ¿sí? Para poder trabajarlo. Entonces es un poco la idea, ¿sí? Eh, bueno, creo que nada más por hoy, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, una aclaración más. Bien, parece que no. La próxima que la hagamos de esta manera, sea por Zoom o sea por la aplicación que están utilizando ustedes, trataré de arreglar el tema de la cámara como para que me puedan ver y demás, ¿sí? Así que nada, que tengan buenas tardes. Yo ahora lo que voy a hacer en un rato, ¿no? En un ratito dentro de la clase de análisis es poder subir esta grabación, así ustedes tienen ya esto, y también lo que voy a hacer es subir este PowerPoint, así lo tienen a disposición, ¿sí? Así lo tienen a disposición por si es necesario que lo miren. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Que tenga buena tarde. Hasta luego.